Abra su Biblia en Lucas 24, téngalo ahí. Vamos a aprender, mis hermanos, acerca de la preeminencia de Cristo por medio de su resurrección. Dicho de otro modo, el poder de Dios en la resurrección, asimismo la consumación del sacrificio de Cristo, que la obra de Cristo fue completada y el sacrificio de Cristo, mis hermanos, fue acepto. De otra forma, que Cristo haya resucitado es una evidencia, es una extensión de que la ira de Dios Jesucristo satisfizo la ira de Dios y el sacrificio fue acepto delante de Dios. Y por eso Dios en su poder le resucitó. Y aprendemos esto, mis hermanos, y no solo eso, el sacrificio de Cristo por ende venció a la muerte y el pecado. Hubo victoria, Jesucristo ha resucitado. Y varios, mis hermanos, historiadores a lo largo de los siglos han visto esto en la resurrección de Cristo, que es preeminente, que es primera entre las evidencias cristianas de toda la historia de la iglesia. Había un lema entre estos historiadores y estos hermanos que decían: Christus vere resurrexit. ¿Qué significa esto? Que Cristo en verdad ha resucitado. Y esto ha sido un fuerte punto, una evidencia a través de los siglos. Hoy podemos confiar que esta es una verdad central del Evangelio. Cristo, mis hermanos, verdaderamente ha resucitado. Y si tú estás aquí este día y dices que amas al Señor, pero hay una duda en ti que Cristo no ha resucitado o que nada más fue un hecho inventado, necesitas entender que es una verdad central del Evangelio y de la iglesia. Cristo ha resucitado. Y hoy vamos a estudiar en Lucas 24, 13 al 35. Y mientras vamos viendo este pasaje, vamos a recordar, mis hermanos, que en Lucas 23, 50 Jesús es sepultado. Y luego en la resurrección ocurre en Lucas 24, 1 al 12. Y después Jesús se les aparece en el camino a Emaús a estos dos seguidores de Cristo, a estos dos discípulos. Y luego después en Lucas 24, 36 al 49 Jesús se aparece a los discípulos. Y por último vemos la ascensión de Jesús al cielo, cuando Jesús asciende. Así que, mis hermanos, ahí en Lucas 24, 13 al 35, por motivos que es un pasaje largo, lo vamos a ir leyendo en porciones. Lucas 24, 13, 35, y para eso vamos a ver nuestro primer punto. Vamos a leer del versículo 13 al 16. Y nuestro primer punto es: si Dios no se da a conocer, no lo podrás conocer. Si Dios no se da a conocer a ti, no lo podrás conocer. Miren lo que dice Lucas 24, 13 al 16. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Otra vez, mis hermanos, si Dios no se da a conocer a ti, no le podrás conocer. Los discípulos estaban sorprendidos, mis hermanos. Había incertidumbre. Jesucristo había sido crucificado. Le habían matado, había sido sepultado y había un rumor corriendo cuando las mujeres fueron a la tumba. Había un rumor corriendo de que Cristo estaba vivo y se le aparecieron los ángeles y que Cristo había resucitado. Había incertidumbre, había temor, porque había persecución aún en contra de aquellos que profesaban seguir a Jesús. Y ellos, mis hermanos, y el problema no solo era eso, el problema era que ellos no lo podían creer, que Jesús había resucitado. Y en este pasaje podemos ver que estos dos discípulos no son muy diferentes a nuestros tiempos modernos. Como un buen profesor comenta y dice que de hecho los primeros momentos del hallazgo de la resurrección muestran que tienen que superar un fuerte sentido de duda sobre los acontecimientos. Su reacción los hace parecer modernos, escépticos y sofisticados, como cualquier persona contemporánea hoy en día. Se necesitan apariciones repetidas para convencer a los discípulos de que Jesús ha resucitado.
el mismo Señor Jesucristo, Él mismo se le aparece en varias ocasiones a varias personas, a los discípulos, para que ellos puedan entender lo que habían dicho los profetas, Moisés y los salmos acerca de Cristo. Y ellos no podían entender, y muchos de nosotros, mis hermanos, y mucho en nuestra cultura posmoderna es igual. Yo no creo que Cristo resucitó. Decime otro cuento, contame algo mejor. Mucha gente escéptica. Y aquí nos encontramos con estos dos seguidores de Jesús que van para el pueblo que nos dice que se llama Emaús, que estaba como a 11 kilómetros al oeste de Jerusalén, aproximadamente a unas 7 millas. Este pueblo fue una aldea antigua conquistada por los romanos, que luego le cambió el nombre de Nicópolis, Emaús. Ahora, mis hermanos, ¿se han preguntado ustedes por qué los discípulos no reconocieron a Jesús? Y van en este camino, y muchos están en diferentes lugares, y vemos una dispersión de los discípulos. ¿Se han preguntado por qué no le pudieron reconocer a Jesús? Y mientras estudiaba este pasaje, yo me preguntaba esto también, mis hermanos. Y encontré a un pastor que una vez dijo, Robert Stein, dijo algo que está totalmente de acuerdo con la revelación de la Escritura. Y dijo que la forma pasiva del verbo, que no le pudieron reconocer porque sus ojos estaban velados, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, es una forma pasiva divina. Es decir, Dios les impidió reconocer a Jesús. Esta falta de reconocimiento le permitió a Jesús enseñar la necesidad de su muerte y resurrección y mostrar cómo esto era el cumplimiento de las Escrituras. Y eso es lo que vamos a aprender en todo Lucas 24, el cumplimiento de Cristo en su muerte, en su padecimiento y en su resurrección. Jesús compartió el Evangelio, mis hermanos, aún antes de morir en la cruz. Jesús es el mejor maestro del Evangelio. Él es el mensaje y Él es el mensajero. Él predicó el Evangelio no solamente después de la cruz, Él lo predicó desde antes. Lucas 4:43, mire lo que dice. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie que el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Vemos que Jesucristo no esperó morir en la cruz y luego predicar el Evangelio. No, el Evangelio ha sido anunciado progresivamente en una revelación desde el Antiguo Testamento, y aún Juan lo anunció, aún Cristo lo anunció antes de su muerte y resurrección. ¿Cómo lo anunció? Es la pregunta. Lo anunció predicando lo mismo que el Antiguo Testamento anunciaba: que vendría un Mesías, un mediador, un Salvador, y que tenía que padecer, tenía que morir en la cruz para reconciliar a nosotros los pecadores, para reconciliarnos con Dios, para limpiarnos de todo pecado, para salvarnos. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús anunció este Evangelio reiteradamente en los Evangelios, y Lucas no es la excepción. Por ejemplo, otro pasaje, Lucas 9:22, afirma y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahora, mis hermanos, si Dios no se da a conocer a ti, no le podrás conocer. Ellos habían escuchado, sabían la ley, habían escuchado a los profetas, escucharon al mismo Jesús. Este mismo lenguaje lo vemos en Lucas 9:22, Lucas 9:44, 13:3, 17:25, 18:32 y 33, 22:37 y muchos otros pasajes donde le dijo: es necesario que Jesús padezca como había sido anunciado, que muera y resucite al tercer día. Pero aquí estamos hoy, mis hermanos, y muchas veces, y muchos dudan de la resurrección de Cristo. Porque si Él no se da a conocer a ti, no le podrás conocer. No le podrás conocer. Y aquí vemos, mis hermanos, sin lugar a duda, los discípulos no tenían excusa de no haber escuchado al mejor maestro, a Jesús, el mismo que les había predicado el Evangelio. Sin embargo,
sabemos que lo que Jesús quiere es llevarnos a entender que es la iniciativa de Él y es una iniciativa de Dios. Que tenemos el único Dios, mis hermanos, no un Dios como los musulmanes lo predican, como otras religiones lo predican, que está lejos, distante. Tenemos un Dios que Él va a tomar la iniciativa de buscarte aún cuando vas caminando, de buscarte aún cuando estás comiendo, de buscarte aún cuando estás trabajando, y se va a dar a conocer a ti. Y tal vez no entiendas en ese momento todo, pero Él te va a llevar a que conozcas el Evangelio y te lo va a explicar. Y Él lo ha dejado, lo ha estipulado de muchas maneras, y ya lo vamos a ver. Podemos conocer, los dos discípulos estaban cegados a estas verdades y al cumplimiento en Cristo. Sin embargo, Jesús tiene cuidado de nosotros y le tuvo paciencia a estos discípulos y les compartió el Evangelio, les habló nuevamente. Y esto me recuerda, mis hermanos, que siempre desde mi niñez quise conocer a Dios de una forma personal. Tal vez ustedes quisieron conocerle también de una forma personal, y Él se dio a conocer. Él utilizó personas que te llevaron a la palabra de Dios. Él utilizó circunstancias. Él utilizó muchas maneras, y lo vemos en Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. Dios ha hablado, mis hermanos, de muchas maneras, pero el corazón del hombre duro no quiere obedecer al Señor. Dios nos ha hablado de muchas maneras. A veces no entenderás muchas cosas, pero cree, recuerda el Evangelio de Cristo. Es su padecimiento, su vida, su muerte, su resurrección, lo que Él completó, y Él se dará a conocer a ti. Cuando tú ya le conozcas, mis hermanos, sé diligente en conocerle más. Cuando Él ya se dio a conocer a ti, sé diligente en conocerle más a través de su palabra, a través de la comunión de los santos, de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, a través de sus ordenanzas, de obedecerle, de ir y predicar su evangelio. Conócele de muchas maneras. Es interesante, mis hermanos, que en mi niñez, aunque mis padres no eran creyentes, Dios puso, y siempre cuento esta historia, Dios puso 2 personas que fueran a mi casa a pedirle permiso a mis padres para llevarme a la escuela dominical. Claro, iba por los snacks y los refrescos, y de niño y me dormía. Pero el Señor me fue trayendo hacia Él. Él se dio a conocer. ¿Cómo el Señor se dio a conocer a ti? Tú sabes cómo el Señor se dio a conocer. Y si ya le conoces, alábalo, adóralo, síguelo, obedécele. ¿Sabes por qué? Porque muchos siguen cegados, y si Dios no se da a conocer, no le podrán conocer. Dios en su misericordia se ha dado a conocer a ti. Mis hermanos, Jesús y su palabra. Y me recuerda este pasaje que Dios le dijo a los israelitas, Isaías 43, 10, 11. Me lleva a las lágrimas, mis hermanos, cuando leí este pasaje que dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí, dice Dios, no hay quien salve. Mis hermanos, Dios envió a su Hijo amado para que tú le conozcas, para que lo entiendas, para que le creas. Porque Dios, no hay otro Dios como Él. No hay quien salve. No existe otro Dios. Dios te eligió para que lo conozcas de una forma personal, aunque a veces probablemente no vas a entender todo, pero tienes que confiar, porque Él tiene un plan perfecto. Él es tu Dios y Salvador. Hay cosas, Deuteronomio 29 dice que hay cosas secretas que le competen a Dios. Hay cosas privadas que le pertenecen a Dios, pero lo que nos ha dado a conocer, esas te pertenecen a ti y a tus hijos, para que las enseñes. Dios te ha dado a conocer su palabra, y por eso, como segundo punto, mis hermanos, muchos dicen conocer a Dios, pero de una forma distorsionada. Y esto por no seguir lo que Dios nos ha revelado, y querer andar de curiosos, y querer andar de sábelo todos, y querer andar de
de que no, eso es mentira, eso es para gente anticuada el evangelio y se burlan. Es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. El evangelio de Cristo es poder de Dios. Y mucha gente te va a decir, eres un anticuado, eso es para viejitos o para gente aburrida. Pero lo que pasa es que muchos dicen conocer a Dios. Sí, yo conozco a Dios. Han escuchado personas, yo oro todos los días, yo no voy a la iglesia porque yo oro en mi casa, hermanos. Yo digo, esta gente no ha entendido que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa, es la que Él compró con su sangre. Y si tú no amas, mis hermanos, es como que digas, hermano Jensen, yo te amo a ti, pero no amo a tu esposa, no me cae bien. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Tú crees que Cristo, si tú dices, yo no amo a su iglesia, pero amo a Cristo, hermanos? Hay gente que dice conocer a Dios, pero le conocen de una forma distorsionada. Lean conmigo Lucas 24, 17, 24, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Mis hermanos, así como estos dos discípulos no tenían una imagen completa del plan de redención, así los profetas y el pueblo judío veía al Mesías como una promesa, como a veces se habla como las sombras de Cristo en el Antiguo Testamento, pero el mensaje estaba ahí. El mensaje estaba ahí. Y vemos que Cleofas, un seguidor de Cristo, Cleofas no es uno de los 11, pero era un seguidor, sí, un discípulo, y está él con incertidumbre, con duda. La gente estaba hablando acerca de lo ocurrido y de los rumores de que Cristo había resucitado. Ahora, no debemos tomar a Cleofas, cuando Cleofas hace una descripción de Jesús, como que era un varón profeta. Sabemos que Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y aquí dice un varón profeta. Ahora, no lo tomemos negativamente, porque también esto va de acorde con el oficio de Cristo de profeta, que lo podemos ver en Lucas 17, 7, 16, 7, 39, 9, 8. Por ejemplo, Lucas 7, 16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En varias ocasiones, mis hermanos, los judíos veían a Cristo como un profeta. Entonces, Cleofas está haciendo una descripción de lo que él conoce, de lo que él conoce. Esto nos da una luz donde podemos ver a Cristo en su oficio de profeta. Ahora, sabemos que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te lo ha revelado sangre ni carne, eso te lo ha revelado el Dios Todopoderoso. Claro que eso te lo ha revelado el Señor. Y escucha lo que dice, mis hermanos, Hechos 3, 20 al 23. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, está hablando de Cristo, de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Vemos que Moisés veía a Cristo también como una promesa de un Salvador. Y él lo mencionaba como profeta, alguien que iba a anunciar el evangelio, las verdades, proclamar el mensaje de Dios.
Jesús en su oficio de profeta es el mensaje y el mensajero del Evangelio, y el que llevaría a cabo la obra de la cual Juan nos anunció en Mateo 3:11. Yo a la verdad, dijo Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dijo Juan, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto fue, mis hermanos, lo que los discípulos no entendieron, porque no habían prestado atención a los profetas, a su maestro, a Moisés, y no creyeron en la posibilidad de la resurrección de lo que habían escuchado. Y en Lucas 22:24 leímos, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros. Y ellos se asombraron de estas mujeres y vieron, y se les apareció un ángel y les dijo que, ¿por qué buscan? Le dijeron, Él vive. ¿Por qué buscan a Cristo aquí? Él vive. Esto nos lleva a algo esencial y una pregunta en nuestros días. ¿Está siendo igual que estos dos discípulos, mis hermanos? ¿Realmente crees que Jesucristo resucitó o dudas? Esa es una pregunta. ¿Realmente crees que Jesucristo resucitó o dudas? Uno de los prejuicios de los discípulos de no creer que Cristo había resucitado nace de nuestros corazones pecaminosos, porque hay una verdad distorsionada en un mundo caído, y nuestro limitado conocimiento de Dios y el plan redentor. Había un pastor inglés que explicó una vez diciendo, nuestro conocimiento está limitado por nuestra ignorancia como criaturas y por nuestra pecaminosa distorsión de la verdad que Dios nos ha concedido. Está limitado por el lugar que ocupamos en la historia de la salvación. Esperamos la revelación, aún nosotros hoy en día. Tenemos una revelación completa del Evangelio, pero también esperamos la revelación ulterior de Jesucristo del final de los tiempos. Hay cosas que no sabemos a certeza, mis hermanos. ¿Cómo será? Pero sí sabemos el Evangelio. Sí conocemos, hay detalles de los últimos tiempos que hay gente que curiosa, mis hermanos, que empieza a inventar cosas y no saben. Los discípulos estaban limitados a lo que Dios les había dado a conocer. Sin embargo, en el plan redentor de Dios vemos la gracia y la misericordia otra vez, de no dejarnos solos. Jesús les acompañó ahí en su momento de duda, mis hermanos. Jesús iba con estos discípulos y les muestra su plan y les abre la escritura, les habla la escritura. Y aunque vemos que los discípulos seguían confundidos de lo que Jesús estaba explicándoles, que era el Mesías y que había que padecer, los confrontó con verdad y con amor. Y lo leemos en Lucas 20 y 21, 24, 20 y 21. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, decieron ellos, de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estaban dudando aún de su obra. Nosotros esperábamos que Jesucristo redimiera a Israel. Como quien dice, realmente no hizo lo que tenía que hacer. Pero ellos no habían entendido. Ellos esperaban un Mesías político. Ellos esperaban un Mesías que restauraría, mis hermanos, y que iba a pelear contra los romanos y los iba a sacar de la imposición política. Ellos esperaban un Mesías así. Y ellos dudaban porque los sacerdotes, los principales, los que le rendían cuentas a los romanos, habían matado a Jesús. Ellos lo veían de una vista humana, de una forma humana, no habían entendido. Pero nosotros hoy, mis hermanos, sí sabemos que realmente Jesús redimió a Israel. Que realmente Él dio su vida en rescate por muchos. En un sentido, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo y que han sido redimidos espiritualmente han sido salvos de la esclavitud del pecado. Han sido salvos de su rebelión, de su condenación contra Dios y han sido puestos en un estado de reconciliación, de paz con Dios. Y eso es lo que ellos no entendían, mis hermanos. Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz fue completado.
Y lo que Él hizo fue la redención, lograr este rescate, mis hermanos, y sellar este nuevo pacto. Sellar este nuevo pacto. Y Jesús mismo lo dijo en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mis hermanos, Jesucristo completó su obra, inició y selló el nuevo pacto que por vosotros se derrama. Por eso nosotros, como un símbolo de recordar la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, su derramamiento de sangre, celebramos la ordenanza de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Porque sabemos, mis hermanos, que su obra fue completada y redimió y nos redimió. Debemos ser humildes, mis hermanos, en reconocer que si entendemos y tenemos una imagen más completa del Evangelio y de la obra de Cristo, y al mismo tiempo no entendemos todo. Tenemos que ser humildes porque a veces yo me preguntaba, ¿por qué estudian? ¿Por qué van al seminario? ¿Por qué hacemos esto? Y en Latinoamérica nos volvemos un poco juiciosos con esto. Y estudiamos, mis hermanos, lo que Dios nos reveló. No andamos curioseando más allá de lo que Dios nos reveló. Por eso estudiamos, porque amamos al Señor y queremos conocerle más en su palabra. Y por eso usted debe leer su palabra, porque usted debe de entender el Evangelio. Wow, quiero entender lo que Cristo me enseñó en el Evangelio. Y por eso estudiamos. Estudie la palabra. No tiene que ir a un seminario todos. Estudie la palabra, pero sea diligente en conocer al Señor más y más. ¿Por qué? Pero de lo que nos ha revelado, de lo que Él nos ha revelado. A veces la curiosidad no es buena, mis hermanos. Ha desviado a muchos y se han perdido en el error. Conocer su palabra es lo que queremos. Tercer punto, mis hermanos. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Lea conmigo Lucas 24, 25 al 27 que dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. Mis hermanos, vemos que el mismo Jesús dijo: oh ignorantes, en un sentido insensatos, necios. ¿No ven que era necesario que yo padeciese como estaba escrito en los profetas, en Moisés, en el Antiguo Testamento? Así como los discípulos no habían creído a los profetas y habían puesto en duda la resurrección de Cristo, era culpa de ellos también por no haber prestado atención a la Escritura. Porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Dios se ha dado a conocer a través de las Escrituras. Y si tú no conoces y estás siendo engañado por falsas doctrinas, por cuestiones de falsas doctrinas, es también por tu negligencia. Porque Él ya lo dejó revelado en su Escritura. Es también porque tú abres la boca y cualquier mosca entra ahí. Lo dejas. Mis hermanos, tenemos que ser diligentes como la iglesia de Berea. Esta verdad del Evangelio fue declarada desde el principio y planeada desde la eternidad. Aquí vemos la importancia de conocer las Escrituras, porque te pueden hacer sabio para la salvación. Eso es lo que importa de la Biblia. Una pregunta básica, mis hermanos: ¿por qué estudiamos la Biblia? Segunda de Timoteo 3:15: porque te pueden hacer sabio para la salvación. Por eso te pueden llevar a conocer a Cristo, porque por el oír viene la fe. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios, la Escritura. Dios ha establecido un plan desde el principio, y este plan de salvación lo declara, mis hermanos. Algunos dicen y le llaman a esto el protoevangelio. En Génesis 3:15, donde dice la Biblia, y lo vemos que es la primera declaración del Evangelio. Muchos dicen esto fue la primera declaración del Evangelio en Génesis 3:15. Y le llaman protoevangelio, en el que Dios le declara a Satanás que será herido. Esto es una profecía acerca de la victoria del Mesías sobre Satanás en la cruz.
También recordamos que Pablo en Romanos nos habla del misterio que fue mantenido desde tiempos eternos y que ahora es revelado en el Evangelio, y que es lo que nosotros predicamos. Esto significa que Dios ha ido, mis hermanos, revelando su palabra. Esto significa a lo largo de las Escrituras, en un principio por sus profetas en el antiguo pacto. Sin embargo, mis hermanos, en este nuevo tiempo Él te ha hablado por medio del Hijo, y eso lo vemos en Hebreos 1:1-2. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, habla en su totalidad del plan de redención, habla de Cristo. Pasajes específicos hablan de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pasajes enteros, pasajes que los judíos en este tiempo omiten, como Isaías 53, que es una descripción exacta del Evangelio. O por ejemplo el Mesías en Jeremías 31-34 del Nuevo Pacto. Ezequiel 16, 36, 37 es otro pasaje. Amós 9:11-15 hablan de este nuevo pacto y lo que implica esta restauración de un nuevo corazón, del padecimiento de Cristo. La promesa del Espíritu Santo sobre los que han sido elegidos y han puesto su fe en Cristo. Y vemos todo el plan de salvación, mis hermanos. Se ve en los pactos de Dios con Abraham, Isaac, Jacob, las promesas que Dios les hizo a ellos, referencia a su plan de redención. Y por otra parte, vemos el plan que Dios hizo con Moisés. Mis hermanos, que iba a enviar a un mediador, no como Moisés solamente, sino un mediador perfecto, que es Cristo. Por cuestiones, mis hermanos, de tiempo no leemos todos estos pasajes que les mencionamos. Sin embargo, hay uno que creo que Pedro resume bien lo que Jesús hace referencia a los profetas, a Moisés y a lo que la Biblia de Cristo y su padecimiento. Y está en Hechos 3:17 en adelante, y dice así: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, escuche bien, lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, de haberle crucificado y haberle matado, ¿verdad? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, dice, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Mis hermanos, Cristo tenía que padecer como fue anunciado para librarnos del pecado, de la muerte. Otro ejemplo, al ver la importancia de lo que Jesús dijo, fue los salmos. Hay salmos que algunos llaman mesiánicos, que hablan de Jesús, como Salmos 8, 16, 22, 40, 41 y muchos más. Todo esto como el parte del pacto davídico, el pacto que Dios estableció con David. ¿Cuál fue ese pacto? Que iba a dar un rey y un reinado eterno, no un reinado que iba a durar por años, sino un reinado eterno, y lo cumple en Cristo. Y eso lo podemos ver en 2 Samuel 7, 1 Crónicas 17 y muchos versículos más. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mis hermanos, hoy sabemos que Jesús está a la diestra de Dios Padre. Lo dice 1 Pedro 3:22, 1 Corintios 15:54 y 58. Mis hermanos, la Biblia entera, el mensaje es Cristo, el Evangelio de Dios. Mis hermanos, si no crees en la Biblia, que es una sola historia que nos lleva a Cristo. Y hay un teólogo, Juan Calvino, él dijo: Moisés y los profetas fueron como guías para llevarnos a Cristo. Fueron como guías para llevarnos a Cristo. Podemos ver la sombra de Cristo en todo el Antiguo Testamento. En los Evangelios, Hechos, Jesús afirmó que la promesa del Antiguo Testamento se unificó en Él. Era el profeta como Moisés, el hijo de David, el siervo sufriente, el Mesías y el Hijo del Hombre, todos juntos en una sola persona. Su carrera implicó, mis hermanos, todo sufrimiento como triunfo. Él dio la victoria. Él venció y Jesús ha resucitado. Hebreos 10:1 dice:
lo siguiente, mis hermanos, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen, escuche bien, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Pero Cristo murió una vez y para siempre, y ya fue completado. Ellos veían a Cristo como una sombra, pero ahora nosotros tenemos la imagen completa. Último punto, mis hermanos, para avanzar y terminar. Cuarto punto, Dios se ha dado a conocer por medio de Cristo. Lucas 24:28 dice en adelante: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos, ¿qué dice? Los ojos. Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mis hermanos, los ojos de ellos les fueron abiertos. Gloria a Dios. Dios se ha dado a conocer a su creación, mis hermanos, de muchas maneras. Una de ellas es por medio de la creación, por medio de los profetas, por medio de Moisés, por medio de los salmos, por medio de esto. Pero Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se ha dado a conocer por Cristo a ti, mis hermanos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Establecemos, mis hermanos, y confiamos que Dios se ha revelado a nosotros por medio de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y afirmamos y creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por eso en esta iglesia amamos la predicación expositiva, amamos que se predica, mis hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento, porque creemos que es una sola historia que nos lleva a Cristo nuestro Señor. Y esto nos anima, mis hermanos. Y mientras estudiaba, hay un profesor aquí en el seminario donde estamos, Thomas Schreiner, y él dice: el Señor prometió una futura victoria sobre la serpiente por medio de la simiente de la mujer. La victoria no será fácil, sin embargo, por eso habrá un conflicto intenso con la simiente de la serpiente. En la línea del tiempo de la historia de la Biblia, Jesús el Cristo es la simiente predicha. Y vemos a estos discípulos, mis hermanos, que ardía sus corazones, y ellos habían sido transformados por la palabra, por Cristo mismo. Dios se había revelado a ellos, y Dios, como dice en Ezequiel 36, Él nos va a dar un nuevo corazón y pondrá el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y como dice, mis hermanos, en Juan, nosotros vemos en la palabra del Señor, en Juan 12, en Juan 14, vemos que el Espíritu Santo ahora mora y vive en el creyente. Algunas aplicaciones, mis hermanos. Recuerda en tu mente y atesóralo en tu corazón: Jesús está vivo y quiere que lo conozcas. Él quiere darse a conocer a ti y que lo conozcas. No te avergüences del hecho de la resurrección, es real y verdadero. Otra aplicación, mis hermanos: si Dios no se da a conocer, no lo podrás conocer personalmente. Da gracias a Dios por la salvación tan grande que tienes. No lo des por sentado. Cristo pagó un precio alto. Fue su sangre derramada en la cruz. Muchos dicen conocer a Dios, pero de una forma distorsionada. Mientras estemos en esta tierra debemos ser humildes en aceptar que Dios es infinito en sabiduría, que nunca lo vamos a poder entender totalmente, pero sí podemos entender lo que Él nos reveló, y eso nos mantiene humildes.
y ocupados en estudiar lo que Él nos ha revelado en su palabra. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Estudia su palabra. Pídele sabiduría a Dios para que puedas crecer en un amor por Cristo, mis hermanos. Pidámosle sabiduría. Dios se ha dado a conocer por medio de Cristo. Atesora la obra de Cristo. Ama a Jesús y crece en un amor por Él. Reconoce su vida, su muerte, su padecimiento, su sepultura, su resurrección. Que eso es el Evangelio. Que tú y yo, pecadores condenados, necesitábamos un Salvador. Y Él murió por nuestros pecados. Jesús compartió el Evangelio del reino y todos los discípulos de Cristo también debemos predicar a Cristo. Pablo predicó a Cristo y como acostumbraba, y miren el lenguaje similar de Pablo en Hechos 17. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Recuerda que Jesús está contigo en los momentos más cotidianos de la vida. Cuando vas de camino a Emaús, cuando los discípulos iban ahí, Él está en los momentos más cotidianos. Cuando parten el pan y lo bendice. Cuando comes, cuando trabajas, cuando estás en tu casa, Él está ahí. Es una promesa, mis hermanos, que Él lo dijo en Mateo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ten paciencia. Dios es quien te dará el entendimiento y abrirá tus ojos. Clámale a Él. Pídele sabiduría que te muestre que ames más a Cristo, que crezcas en un amor por Él. La resurrección es importante porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Y Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Miren, hermanos, si el Espíritu Santo realmente mora en ustedes y en nosotros, dice Romanos 8:11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mis hermanos, eso es lo glorioso de la resurrección. Él te dio una nueva vida. Estabas muerto en tus delitos y pecados y Él nos dio una nueva vida. Y no solo eso, con el mismo poder que Dios resucitó a Cristo de los muertos, nos resucitará en aquel día y estaremos con Él por la eternidad.